buenas tardes o buenas noches, depende de... Buenas tardes a toda nuestra audiencia y gente que nos mira. Sí, depende de donde estén observando el video. Sí, si son televidentes, oyentes. Está muy bien. Teléfono videntes. Sí, también. También. Hoy vamos a tocar un tema bastante complejo desde nuestro punto de vista, porque tiene un montón de aristas para analizarlo. Hemos visto ya desde el inicio de la guerra, no del inicio de la guerra, un conflicto que se reavivó después de hace mucho tiempo, 30 años, que no han firmado ningún acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Se inició un conflicto y a partir de ahí hay muchos analistas a nivel internacional que lo vienen desarrollando de diferente manera. A nivel histórico, por ejemplo, he visto muchos videos en YouTube que están muy interesantes, y no queriendo hacer lo mismo, mirándolo desde el punto de vista como nos gusta mirar en Radio Bemba, que es el tema del análisis geopolítico, ese tablero de ajedrez tan interesante para analizar, porque todos los días se hacen distintas jugadas de los distintos estados que intervienen, ya sea directamente o indirectamente en este conflicto, y hacia ese lugar vamos, ¿no? Nos interesaba presentarle en primera instancia un mapa que tiene que ver con la zona para ubicarnos directamente dónde está Azerbaiyán, dónde está Armenia y con quién limita. Así que vamos a ir nombrando algunos aspectos geográficos primero, para pasar después a lo que nosotros creemos que es el meollo del asunto, que tiene que ver con la geopolítica internacional que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. Pero específicamente, ¿qué sucede? No específicamente la guerra. ¿Por qué se dio en este momento? Exactamente, porque si bien existen antecedentes que predisponen, sí, digamos, o que de alguna manera sientan las bases para estos conflictos, hay que tomar en cuenta que cuando un conflicto se dispara, normalmente en una coyuntura, es raro que se deba a una cuestión basada en cuestiones muy pretéritas. Generalmente se tratan de cosas mucho más actuales y mucho más vinculadas o relacionadas con los intereses económicos, energéticos y geopolíticos de la actualidad, que no estoy diciendo que no existan enfrentamientos previos o toda una historia de rivalidad, sí, étnicos y demás. Pero estos conflictos, como estamos diciendo, existen hace muchísimos años y el conflicto se calienta ahora. Entonces el análisis es por qué ahora y no hace 10 años, o por qué ahora y no dentro de 10 años. Sí, porque debemos recordar, punto histórico, para tocar uno nada más, y nos vamos a meter en lo que a nosotros nos interesa, es cuando existía la Unión Soviética. Estos territorios no tenían estos conflictos que explotaron. No, y sin embargo existían los problemas étnicos por eso. y religiosos, y durante la existencia de la Unión Soviética ninguno de estos conflictos se escaló. Por otra parte, en esta zona, particularmente entre Armenia y Azerbaiyán, hubo el último conflicto, y a partir de ahí nunca se terminó con un proceso de paz definitivo. Exacto. Ocurrió en la década del 90. Sí. Entonces, como vemos, desde los años 90, que prácticamente 30 años que no ocurría nada en esta zona, mejor dicho, que no se calentaban las cosas como ha ocurrido últimamente. Coincidentemente con esto, y como vamos a ir viendo, ha habido toda una serie de movidas en la región, que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión energética global y con el abastecimiento de gas a Europa, y con la puja que existe entre, digamos, por ese mercado, el mercado energético europeo, nada más y nada menos, que existe entre Estados Unidos, sus aliados, algunos países socios de los Estados Unidos, el Medio Oriente y Rusia. Iba a decir la Unión Soviética. Está bien, te fuiste. Sí, a veces tengo ese tipo de lapsos. Pero bueno, Rusia. Vamos en principio, lo que habíamos comenzado en hablar un poquito de las fronteras que tiene Azerbaiyán y Armenia. Exactamente. Porque en realidad el conflicto surge por un espacio, en realidad, particular, por un pequeño Nagorno-Karabaj. Exactamente. Unas alturas, una zona
una zona montañosa. De difícil acceso. De difícil acceso, históricamente reclamada por Azerbaiyán. Exacto. Defendida con uñas y dientes por los armenios en cada vez que se lo quisieron arrebatar. Vamos a decir que históricamente les ha ido mal a los que han pretendido adueñarse o recuperar, depende cómo lo quieran mirar, esos territorios, ¿no? Porque Armenia los ha defendido siempre. Sí. Y hay que aclarar que la geografía y las condiciones hacen que sea una zona difícil de conquistar. Digamos, Sí, ¿no? siempre lo defendió, como decimos, en nuestra zona, con el cuchillo entre los dientes. Exactamente. Las fronteras que tiene, que son tan interesantes e importantes, son Turquía, Rusia, Irán al sur, y sobre una costa muy importante, que es el mar Caspio. ¿Por qué tan importante? Por los yacimientos de gas y petróleo que tiene el mar Caspio. Caspio. Y que históricamente han sido la reserva de Europa. Vos sabés que yo iba a nombrar, quizás los que están mirando y miran mucho por YouTube, hay una capital, porque quizás Nagorno-Karabaj muchos no la ubican. No, pues es una zona. Pero hay otros que quizás esto del juego de ajedrez, quizás lo recuerden, que es Bakú. Claro. Bakú es la capital de un gran campeón de ajedrez, que era Kasparov, De ciudad natal, digamos. su ciudad natal. Un gran campeón de ajedrez que fue el más joven, a sus 22 años fue campeón mundial de ajedrez. Quizá por eso se acuerdan por ahí de esta ciudad, Bakú. digo, ¿no? Sí. Bakú. Para que tengan... Y por otro lado, bueno, convengamos que el mar Caspio tuvo, los yacimientos del mar Caspio Sí. han sido históricamente el botín, digamos, energético de Europa durante, por lo pronto, las dos guerras mundiales. Es decir, el control Exacto. y el dominio de esta zona lo necesitaron, fue crucial en la evolución de los dos conflictos mundiales más importantes, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la pérdida del control y el dominio de estos yacimientos significó inexorablemente la derrota de Alemania en las dos Sí, oportunidades. contame una curiosidad que vos me comentaste hace unos días con respecto a lo que hizo Alemania incluso para defender el mar Caspio. Bueno, Alemania muy interesante. tuvo que trasladar, operaron en el mar Caspio 2 submarinos alemanes. Pero, ¿Cómo dos submarinos? Claro, 2 submarinos. Si uno mira el mar Caspio va a decir cómo llegaron desde Alemania hasta ese mar interior, que en muchos casos, incluso actualmente, está regido por las legislaciones lacustres, no por las legislaciones marinas, porque para algunos no es un mar, sino que es una especie de gran lago salado. Sí, ahí entra en juego, discúlpame, ahí entra en juego el tema de las definiciones de lago y mar con respecto a después el control sobre la parte marítima. Tal cual, para ver qué cantidad de espacio se controla, justamente por la importancia de los yacimientos que hay en esas plataformas, ¿no es cierto? En el fondo de esos mares, de ese mar. Entonces Alemania tuvo que ubicar 2 submarinos para controlar el mar Caspio, y para hacerlo tuvo que llevarlos desarmados, es decir, los cortaron en pedazos, los trasladaron en vagones de ferrocarril, montados sobre el chasis de ferrocarril, y los botaron en Bakú, justamente, los volvieron a soldar, y uno de ellos finalizó la guerra, uno fue hundido y el otro finalizó la guerra, finalmente se entregó en ese momento a la fuerza de la Unión Soviética. Sí. Pero habían estado, digamos, operando y activos en esa zona. Sí, y generando... Más allá de esta, si se quiere, anécdota, entre comillas, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, marca, desde mi punto de vista, la importancia que siempre se le dio al mar Caspio. Exacto, a los yacimientos petrolíferos. Exacto. No el agua. No, el agua, los pescaditos no son lo que más. Bueno, seguro. Con respecto a eso, también es importante, pero no de lo que estamos hablando en este momento y por qué el conflicto. Vamos a pasar a otro mapa, que ahí sí vamos a ver efectivamente quiénes son. Ahora vamos a empezar a hablar de los actores políticos, pero en este caso quiero hablar de los actores que tienen que ver con la exploración de los yacimientos que hay en las costas de Azerbaiyán, el mar Caspio. Claro, ¿quiénes están ahí, ¿no es cierto? Explorando y fundamentalmente explotando, porque acá no se trata de exploración. Entonces, no. Antiguos yacimientos en producción hace años están explotando los conocidos, claro, y buscando nuevos. Exactamente. Digamos, ¿no? Vamos a leerlo porque son unos cuantos y son muy significativos todos. ExxonMobil,
Voy a nombrar algunos, pues son muchos, en el mapa lo van a ver, pero los quiero nombrar igual. ExxonMobil, la British Petroleum, creo que así se dice. Después está una compañía muy conocida que es la Chevron, que ha hecho desastres en Centroamérica, en otro programa lo vamos a tratar. Y Lukoil, compañía italiana, que es la que está, y me tendría que haber puesto los lentes, la compañía italiana de Agip, también está en esta zona. De gas. Sí, exacto, de gas. Todas compañías que tienen que ver con el mercado europeo de consumo de gas y petróleo. Bien, ¿hay alguna empresa operando alguna empresa rusa? En el mapa no. En el mapa no hemos visto ningún yacimiento de una empresa rusa. Eso es otro dato. Con esos datos... No quiere decir que no haya alguna. No, en este mapa que lo saqué directamente de un ente europeo. Sí. Figuran estas compañías. Entonces quiere decir que no es una cuestión de simple enfrentamiento por un territorio de Nagorno-Karabaj, sino que tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con el control de los gasoductos y lo que transporta el petróleo hacia Europa y que pasa, lo están viendo ahí en el mapa, por todo el territorio de Turquía hacia el sur de Italia, pasando también por Grecia. Sí, llegan al sur de Italia, es decir, el punto del extremo a la bota, de uno de los gasoductos llega al sur de Italia. Ahora, es interesante también tener en cuenta en este mapa que vamos a ver que hay uno de los gasoductos, gaso y oleoductos, y son ductos de transporte gas y petróleo de distintos tipos de fluidos. Van a ver que cuando llega al territorio de Armenia hacen una especie de flanqueo, conformándose prácticamente en límites jurisdiccionales, es decir, van bordeando la frontera norte y bordeando la frontera sur de Armenia. Eso es clarísimo ahí en el mapa. Es decir, se desvían de la traza natural que sería atravesar el territorio armenio, justamente para pasar ¿por qué razón? Porque Armenia ha sido históricamente un país aliado de Rusia. Exacto. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Entonces, estas empresas multinacionales de origen europeo y norteamericano, fundamentalmente americano, británico, francés e italiano, quieren transportar, se están buscando poder llegar al sur de Europa, particularmente al sur de Italia, justamente sin atravesar por ningún territorio donde exista el control de Rusia, que pueda, es decir, están buscando justamente independizarse, pero hay un problema, que es el territorio turco. Exacto. Es decir, por Turquía, si bien Turquía forma parte de la OTAN, atraviesan todo el territorio turco. Entonces vamos viendo cómo justamente los actores que se ven involucrados, o directamente beneficiados o perjudicados por esta traza, terminan siendo justamente los países que están involucrados en este conflicto, lo cual hace pensar que los problemas tienen más que ver con esto que con alguna otra cosa. Vamos a pasar a otro mapa que lo vamos a dejar para que lo vayan viendo, donde figura más ampliamente todos los gasoductos y oleoductos que surgen desde esa zona de Azerbaiyán, principalmente el Mar Caspio, Bakú, es su capital. De ahí parten prácticamente todo el trazado de gasoductos y oleoductos. En el mapa lo punteado es lo que está proyectado. Exacto. Y lo que tiene la línea continua es lo que ya está ejecutado. Y vemos claramente ahí, ¿no?, la telaraña de todo esto que va hacia Europa. Ahora vamos a pasar a quiénes son los actores, porque si ustedes se dieron cuenta, no nombramos a Estados Unidos todavía. No. El conflicto acá, a pesar de que tiene que ver con algunas decisiones de Turquía apoyando directamente a Azerbaiyán, tiene que ver con el permiso del tío Sam, porque es un aliado en la zona, a pesar de llevarse muy bien con Rusia, es un aliado también no le hace mucho caso, pero es un aliado, es un aliado de Estados Unidos. Y Estados Unidos está tratando, y ahora sí lo nombramos, de eliminar, a partir de la actuación de Turquía en la zona, del oleoducto que pasa por el Mar Negro desde Rusia a Turquía. Quiere tratar de que Turquía tampoco use ese gasoducto y oleoducto que viene desde Rusia. Ese es uno de los actores, Turquía. El otro actor que está escondido,
que surgió en algunas páginas alternativas en internet. ¿Te referís al gasoducto del Mar Negro? Del Mar Negro, sí. Del Mar Negro, es decir, que viene de Rusia, cruza por debajo del Mar Negro, Hacia ingresa en territorio turco y va hacia el mismo destino, digamos. Hacia Europa. Hacia Europa, al que va el otro. Los dos pasan por territorio turco, para que se entienda. Exacto. Quieren cerrar una canilla y abrir la otra. Ahí el interesado claramente es Estados Unidos. Sí, y Europa... Porque francamente Turquía tiene los dos. Tiene las dos mangueras. Exactamente. Tiene las dos canillas, ¿no? Pero hay alguien que dice, no, mira, ¿sabes qué? Cerremos un poquito esta y abramos un poquito la otra. Exactamente. Entonces tenemos Turquía, el principal actor en la zona en estos últimos días. Y otro actor que está escondido, que es difícil de entender por qué participa, es Israel. Israel le está vendiendo armamento a Azerbaiyán. O Claro. sea, un gobierno y un país musulmán le está abasteciendo armamento a un país como Israel. Ujú. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué está buscando Israel? Es la pregunta. Sí, bueno, yo tengo creo que alguna respuesta. Yo también, ahora vamos. Una de ellas es que el complejo militar industrial israelí, claramente para sostener una industria de armamentos actualizada es fundamental contar con el mercado externo, es decir, con la posibilidad de exportar armamento, porque ningún país por sí tiene tantas guerras propias, salvo Estados Unidos, como para justificar Sí. una industria armamentística que evoluciona en forma permanente. Entonces, es necesario mantener activa esa industria y ese desarrollo tecnológico con guerras ajenas. Ajá. Con guerras ajenas. Sí. De esta manera, no es extraño que Israel le venda armas a quien le pueda vender armas. Entonces, quizá Israel interpreta que venderle armas a Azerbaiyán no es decir, a pesar de tratarse de un país musulmán, no es un país musulmán que tenga conflictos con Israel. Que tenga Sí. conflictos claros, ni territoriales, ni de proximidad, como puede tener como ser otros países. Exacto. Entonces pienso que por ahí viene también un poquito, es decir, que no deja de ser un buen cliente para Israel. Seguramente. Ahora, yo quiero agregar a ese análisis Sí. tuyo la posibilidad de que está buscando Israel en Azerbaiyán en darle ese armamento es crear un conflicto en toda una zona que, si vemos el mapa, Azerbaiyán tiene frontera con Irán. Bueno, Entonces, el problema es, ahí sí va a ser un problema étnico, que Irán está muy preocupado, todavía no está interviniendo Irán, pero está sí muy preocupado, porque en el norte de Irak, antiguamente viven en esa zona armenios que quedaron, después de unas guerras, quedaron en Irán, armenios y más de 15 millones de azeríes, de azerbaiyanos. claro. Lo que quiere evitar o lo que le preocupa a Irán, que ese conflicto se extienda adentro de sus fronteras hacia esos más de 15 millones de azeríes que viven en su territorio y en un futuro le planteen El reclamo ahí. el reclamo de ese territorio como azerbaiyano. Creo que ahí está apuntando, Sí. desde mi punto de vista, Israel. Yo creo que sí, ese sería el principal. Yo creo que es el principal. No es el único. No, el aleatorio, digamos, sería el hecho de que tampoco le genera. Pero vos fíjate que además cualquier cosa que sea crearle un adversario o fortalecer un eventual enemigo de Irán, a Israel le conviene. O sea que en este caso exacto. el enemigo de tu enemigo es mi amigo, ¿no? Podría Y decirse. entonces, y si de paso puedo ganar unos dólares, bueno, creo que la cosa cierra por todos lados. Y el otro punto es crear, como decíamos en programas anteriores, es crear conflictos cercanos a lo que es Rusia. Y además ir cercando, por supuesto, minando de conflictos todas las fronteras rusas para evitar justamente, para lograr el aislamiento. ¿no? Que es lo que se está buscando. Exactamente, porque el otro actor que todavía no ha participado en la guerra abiertamente es Rusia, por el aliado que es Armenia. Claro. Está tratando Rusia estos últimos días de juntarlos en la mesa de negociación a estos dos países porque no quiere que se le vaya de las manos. Efectivamente pasa eso. Claro. Y con el grupo de Minsk, que participan dos europeos también, está tratando de llevar la calma a ese lugar y están otros actores, como nombrábamos recién, que están fogoneando directamente. Uno es Turquía y el otro es Israel. Los más directos. Sí. Después hay otro sector. Y para ir por ahí cerrando el programa, porque da para largo, es muy amplio este tema, diverso de distintos puntos de vista para analizarlo, y es los países europeos junto con
el Imperio norteamericano están creando o tratando de crear desde el año 2011 cómo explotar el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo hay unos yacimientos enormes en la zona de lo que es Grecia, Turquía y la zona de los países de Oriente. Estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Palestina, toda la zona de esa frontera, toda esa marítima. Gas y petróleo ahí en esa zona. Bueno, no nos olvidemos, volviendo al tema de que donde hay petróleo hay conflicto, es increíble. O es creíble, mejor dicho, el reciente conflicto entre justamente Turquía y Grecia. Exacto. Estamos hablando, claro, o sea, vemos como tenemos un conflicto entre Turquía y Grecia y el común denominador es el petróleo. Vemos el conflicto ahora reflotado de Azerbaiyán con Armenia gas y petróleo. Y gas y petróleo. O sea, donde hay gas y hay petróleo, evidentemente hay problemas. Sí, decíamos esto que están tratando de armar entre los países europeos con el apoyo de Estados Unidos. Quiere participar obviamente Estados Unidos en la explotación de los yacimientos que hay en el Mediterráneo. La pregunta es, ¿qué objetivo tiene esto? El objetivo que tiene es muy claro desde nuestro punto de vista, es tratar de que Europa consuma menos cantidad de gas y petróleo ruso, es decir, tratar de que no sea tan dependiente Europa del petróleo y el gas ruso. Claro, y además otro tema para entender también desde el punto de vista de los intereses geopolíticos, no nos olvidemos que este año se define prácticamente la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, el Brexit. Y no nos olvidemos que Gran Bretaña, dentro de la Comunidad Europea, era la mamá de los Estados Unidos. Es decir, era la socia indiscutible, la que acompañaba a Estados Unidos incluso en los disparates más grandiosos y en las aventuras más exageradas, sin pestañear, sin chistar. Inglaterra totalmente agradecida por los permanentes apoyos que ha recibido Estados Unidos, indudablemente era el aliado más fuerte que tenía. Ahora, los países más fuertes, Francia, Italia y Alemania, de Europa, no tienen la misma relación ni tienen la misma visión europea o paneuropea que se tenía desde o con la influencia de Inglaterra, o mejor dicho, del Reino Unido. Entonces, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea también hace que Estados Unidos quiera tenerlos, digamos, enlazados también mucho más desde los intereses concretos y energéticos, porque ya no goza de esa facilidad política que tenía en otros momentos. Es decir, tiene miedo que sean demasiado independientes los europeos desde el punto de vista energético. Ese es uno de los temas que ha recrudecido todo y ha hecho recrudecer estas intenciones norteamericanas de controlar, desestabilizando regiones en lo cual son maestros para mantener la hegemonía en estos lugares. Bueno, como vemos es muy complejo, pero podemos ir dilucidando, quitando un poquito el velo de esto que nos muestran la mayoría de los medios, que es un conflicto étnico, que es un conflicto nada más que tiene, que es histórico, pero que no tiene que ver con eso. Ha sido utilizado y los medios que se están utilizando es la guerra, pero tiene que ver con esto que mencionábamos del principio del programa, con la parte energética. Y hay un punto que tiene que ver también, y que está apuntando Estados Unidos, es no solamente con la explotación del Mediterráneo, el gas y el petróleo mediterráneo, que fíjate que no le dan participación a Libia en esto, pero sí le dan participación a Turquía, a Grecia, le van a dar participación al Líbano, pero lo primero que quieren hacer es dividir al Líbano, en la parte que van a manejar ellos para dominar las costas del Líbano y la otra parte del Líbano. Y también le van a dar participación a Palestina, que es un territorio ocupado por Israel, y también va a tener participación Israel en la explotación, pero en el traslado de lo que va a ser los gasoductos en la zona que maneja Israel. Exacto, sí. Bueno, Israel es una potencia militar en la región. El punto que falta, que quería agregar antes que se nos termine el programa, es Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque está teniendo un peso muy importante Alemania con respecto a el ingreso del gas ruso en Europa, que es a través del Nord Stream, que Estados Unidos está también tratando y presionando a los países para que no habiliten y no se pueda terminar ese gasoducto. Entonces, de esa manera también le quitarían una presencia muy importante a Alemania con respecto a
el manejo del gas y el petróleo que entra por su territorio, claro, bueno, para ir hacia Europa. Alemania se ve, digamos, mucho más directo el abastecimiento desde el Nord Stream y la utilización del gas ruso que utilizando esta otra ruta sería seguramente mucho más rentable para Alemania. Y acá, por mi parte, para ir terminando, es Turquía. ¿En qué sentido Turquía está haciendo lo que quiere o con permiso? Aquellos que dicen que lo está haciendo con permiso dicen que está corriendo un peligro importante con respecto a que el imperio esté tratando de dejar lo que se crea que tiene permiso, pero tratar de utilizarlo en el futuro, como lo hicieron con Saddam Hussein cuando le dijeron invadí Kuwait, no hay ningún problema, y después a Hussein sabemos cómo le fue. Claro, bueno, eso es una de las posibilidades. Porque está teniendo mucho peso Turquía en esa zona, y Europa no quiere y Estados Unidos tampoco. Claro, es algo que habría que analizarlo quizá con más tiempo en algún otro programa. De todas maneras, esperemos que esto contribuya de alguna manera a que no se vean, porque fíjense que este conflicto, ni bien se instaló y se hizo público, generó incluso movilizaciones en Exacto. Buenos Aires, ante las embajadas, ¿no es cierto? Una reacción del pueblo armenio, de la comunidad armenia, una comunidad muy, muy afincada en nuestro país, y donde se empezó a hablar de vuelta del olvido del genocidio producido por los turcos oportunamente, y se tiñó todo esto de una cuestión de un barniz casi histórico, ¿no es cierto? Y todo esto termina camuflando los verdaderos motivos de estos conflictos. Entonces, la mejor manera de poder terminar con un conflicto es que se sepa el origen y el motivo exacto de ese conflicto, ¿no es cierto? Y que la opinión pública no se desvíe o no sea desviada de la manera en que lo es permanentemente de las cuestiones centrales. Sí, no estamos, por supuesto, no estamos negando ningún tipo de genocidio en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, pero no es el motivo, no es el motivo central de este enfrentamiento. Después, por supuesto, la condena a ese genocidio es incuestionable. Bueno, espero que hayamos hecho nuestro aporte y que haya quedado un poco más claro esto tan complejo que es la política internacional, ese tablero de ajedrez tan complicado. Será entonces hasta el próximo programa y seguiremos con nuestras charlitas de café en tiempos de pandemia. Y tosé para otro lado.